En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, María visita a su parienta Isabel. En esta visita María ya va engendrando al Verbo de Dios. María ya lleva en su seno la palabra de Dios en su vientre virginal. María ya había tenido el encuentro del mensajero de Dios y María ya había aceptado ese mensaje, esa palabra de Dios, ya la había hecho suya y ya esa palabra se estaba gestando, engendrando en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Recalco mucho esto porque una vez que María lleva al Verbo en su vientre, una vez que María ha aceptado la palabra de Dios en su vida, una vez que María está engendrando a Jesucristo en su seno virginal, María toma una decisión: ir a visitar a su parienta, que sabe por el anuncio del ángel que ya va en el 6º mes. Isabel, anciana, muy avanzada edad, ya va en el 6º mes de embarazo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es hijo de Isabel y también de Zacarías. El llevar María la palabra de Dios en sí, el Verbo a Jesucristo, la impulsa a hacer esta visita, la impulsa a recorrer montañas y no titubea, no lo piensa, sino que ya el Verbo en su vientre, que Cristo vino a servir y no a ser servido, María también se pone en esa actitud de ir a servir a su parienta. Un cristiano que en verdad ha acogido la palabra de Dios en su vida, un cristiano que dice que cree en Dios y le cree a Dios, un cristiano que celebra la Eucaristía, después de esto debe de impulsarlo el Espíritu Santo a ser servidor. Unos esposos que asisten a la Eucaristía y que escucharon en verdad la palabra de Dios y la hicieron suya y la han acogido en su vida, debe de impulsarlos a servir y no a servirse de su cónyuge, sino a servir a su cónyuge, sin importar los momentos difíciles, sin importar las distancias, sin importar los acontecimientos que puedan pasar, al igual que la Santísima Virgen María, que no pensó en lo lejos y en la distancia y en el medio en que iba a transportarse, en un burrito, un animal lento para el camino, un animal cansado, y sin embargo así María emprende este caminar al servicio de su pariente. Es ahí la señal de un cristiano que en verdad tiene a Dios, que en verdad dice
haber escuchado a Dios, que en verdad ha acogido la palabra de Dios en su vida, lo impulsa al servicio, no a servirse de los demás. Un cristiano que lleva a Cristo en su vida, que ha escuchado y ha hecho suya la palabra de Dios, es un cristiano que transmite a Dios. Es decir, así como María, cuando llega a la casa de su parienta, el niño que Isabel lleva en su vientre, que es Juan, se alegra y se llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista, en el 6º mes de que está siendo engendrado en el seno de Isabel, Juan se alegra al sentir la presencia de la Santísima Virgen María y al Verbo que lo visita. Ese cristiano que dice tener a Dios, que escucha a Dios, que tiene ese encuentro con Dios, es un cristiano que debe de transmitir alegría, que debe de transmitir la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Un cristiano que ha recibido y dice que ha tenido ese encuentro con Dios, es un cristiano que está allí con los demás, que está en el convivio con los demás, que está edificando a los demás, que no se aísla, que no se aleja, que no se encierra en sí mismo con una actitud egoísta. Es un cristiano que ahí está en el momento en que se necesita de su presencia. A ejemplo de María, que después de haber llegado y de haber saludado, ahí se queda 3 meses, que es el tiempo que le falta a Isabel para dar a luz. María no se regresa inmediatamente, no deja sola a Isabel en su embarazo, en su cansancio. María ahí se queda y ahí está, en el convivio, en el servicio, en estar abierta a las necesidades de aquel momento, de aquella casa, de aquellas personas, de aquella familia. Son ahí las señales de aquel cristiano que dice haber escuchado en verdad la palabra de Dios. Porque una cosa es oír con el sentido del oído, pero si esa palabra una vez que la hemos oído, no la dejamos caer en nuestro corazón, no la meditamos, no la reflexionamos, no aceptamos la voluntad de Dios, así como entró por un oído, sale por el otro. Y el cristiano sigue siendo el mismo, con sus mismas carencias, con sus mismos pecados, con su mismo egoísmo, y no pasa nada en su vida. Por mucho que asista a misa, a las Eucaristías, si no se pone en esa actitud de escucha, no pasa nada en su vida, porque no está abierto a la palabra de Dios, no la escucha, no la medita. Hay cristianos que están alejados de Dios porque no se acercan a la gracia, no se acercan a confesar. Y yo les digo, ¿estás alejado de Dios? No, Padre, yo cada 8 días voy a misa. Sí, también las bancas de un templo diario están en misa. Escuchan muchas misas del domingo, si así se les puede llamar, pero no dejan de ser bancas. No pasa nada, no hay conversión. Siguen siendo las mismas bancas allí estáticas y sin embargo tú estás igual. Nomás vas a oír misa, pero no asumes, no escuchas, no aceptas, no vives la palabra de Dios, porque si la vivieras, el Espíritu Santo te impulsara a acercarte a esa intimidad con Dios a través de la gracia en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la Eucaristía,
recibiendo a Cristo. Por eso es triste ver a cristianos que asisten a misa, como las bancas, pero no participan de la Eucaristía, no cantan, no contestan, están pensando en otras cosas y todavía mucho más. No reciben a Jesucristo en la comunión como alimento de vida eterna, porque saben que están lejos de Dios por causa del pecado y que ellos así lo han decidido libremente no acercarse a la gracia. Hoy este Evangelio nos invita a estos puntos que acabo de compartir. Quien en verdad dice que ha escuchado a Dios, que está con Dios, que ha experimentado la presencia de Dios, estos son los signos que va a manifestar a ejemplo de la Santísima Virgen María. Que así sea.